Imagina esto, entras a la clase, el maestro llega con esa energía particular que solo tienen las personas que acaban de tener una idea que no estaba en ningún plan y anuncia: hoy vamos a hacer una obra. Silencio. Nadie sabe de qué, nadie sabe cuánto debe durar, nadie sabe qué se evalúa ni cómo se evalúa, o si alguien lo va a evaluar. De hecho, ni siquiera el mismo maestro lo sabe. Pero sí hay algo claro: va a haber fotos, muchas fotos, videos, quizás un reel, quizás una historia de Instagram con stickers de estrellitas y el hashtag de moda entre los maestros. Y así empieza la actividad. No con un propósito, no con una rúbrica, no con una pregunta que valga la pena responder, pero sí con una cámara lista. Así que bienvenido a Sintropía, donde no nos importa qué te haya dejado este capítulo, sino que lo hayas reproducido hasta el final para que el algoritmo piense que valió la pena. Sintropía. Ey, es Sintropía en la pista, visión futurista. Te invito a escuchar donde el caos se organiza. No es moda ni es la misa, es la voz que te avisa. Ideas precisas, líneas concisas, de lo bíblico a lo lógico, de lo histórico a lo crítico. Sarcasmo irónico, ritmo magnífico, sin caretas ni poses, poesía creativa. Suscríbete y activa Sintropía. Hay un fenómeno que vive en las escuelas, pero que no nació ahí. Lo vamos a llamar la pedagogía de escaparate. Y no es solo la dramatización sin propósito o la maqueta bonita que no enseñó nada. No es solo esa tarea encargada en el momento que se le ocurrió al maestro mientras daba la clase, esa sin parámetros, sin rúbrica y sin sentido. Es algo que va un poco más allá. Es la confusión sistemática entre producir y aprender, entre mostrar y saber, entre evidencia y esencia. La pedagogía de escaparate dice: si hay producto, hubo aprendizaje, y eso, con todo el respeto que merece la afirmación, podría ser falso. Pero antes de entrar al aula, necesitamos salir de ella un momento. Esto es como los ogros, dice el Cherk, tiene varias capas. Porque este fenómeno no lo inventó ningún maestro, lo inventó la época. Guy Debord, filósofo francés, en 1967 escribió algo que en ese momento sonaba exageración y hoy suena a diagnóstico: la sociedad del espectáculo. Su argumento era este: la sociedad moderna no vive la experiencia, la representa. Ya no importa lo que pasa, importa cómo se ve lo que pasa. Ya no importa lo que eres, importa cómo te perciben. Ya no importa lo que produces, importa lo que puedes mostrar que produjiste. Debord lo llamó espectáculo, y no en el sentido de circo o teatro, sino en el sentido de imagen de reemplazar la realidad. Y si eso te suena familiar es porque lo ves todos los días, en redes sociales, en política, en empresas, en iglesias y sí, bueno, en las escuelas. La pedagogía de escaparate no es un error aislado. Es la escuela haciendo lo mismo que hace la sociedad: reemplazar la experiencia real por su representación. Aprender de verdad, pero de verdad, casi siempre es difícil, lento y a veces feo. Tener evidencia de que aprendiste, ahí sí, siempre es rápido, bonito y fotografiable. O como diría mi abuelita, instagrameable. Y en una época que premia lo segundo, no debería de sorprendernos que la escuela haya elegido lo segundo. Una escuela que se contagió de algo que en esta temporada y las que siguen llamaremos evidencitis. Evidencitis, sustantivo femenino, enfermedad crónica, contagiosa y altamente fotografiable. Sí, es la necesidad urgente e irracional de documentar toda actividad antes de realizarla, durante y después. Sí, el enfermo siente que si no existe evidencia, la actividad no ocurrió. Y si la evidencia existe pero no se subió, tampoco ocurrió. Erving Goffman, sociólogo canadiense, tenía una teoría que llamó dramaturgia social. Su idea era que toda interacción humana es una actuación, que cada uno de nosotros tiene un escenario, el lugar donde actuamos para los demás, y un camerino, el lugar donde somos sin la audiencia. El escenario, la versión presentable; el camerino, la versión real. Y su observación más inquietante era esta: entre más tiempo pasamos en el escenario, más nos olvidamos de lo que guardamos en el camerino.
Como le dijo Black Code a Diego MC, te volviste mediocre desde que volviste de España. Usas tanto el personaje que tu persona te extraña. Y sí, así le dijo. Ahora, aplícalo al aula. Cuando una clase se diseña para ser vista, o sea, para el video, para la foto, para el informe, deja de ser un camerino donde ocurre el aprendizaje real y se convierte en un escenario. Y en un escenario el estudiante no aprende, actúa como estudiante. El maestro no enseña, actúa como maestro. Y la diferencia entre actuar algo y serlo es exactamente lo que este episodio quiere hablar. Ahora sí entremos al terreno pedagógico, porque aquí hay algo contraintuitivo de la psicología educativa que lleva décadas documentado y que casi nadie aplica. Las actividades que se sienten productivas casi siempre producen menos aprendizaje que las actividades que incomodan, esas que desafían. ¿Cómo fue eso? A ver, las actividades que se sienten fáciles de realizar producen menos aprendizaje que las que se sintieron difíciles. Así suena mejor, ¿verdad? Espera, o sea que todo lo que se me hizo fácil, entonces no aprendí nada. Necesito sufrir para aprender. No, a ver, dificultad bien diseñada no es lo mismo que sufrimiento sin propósito. No te voy a negar que hay maestros que hacen exámenes difíciles o actividades complicadas solo para hacer sufrir a sus alumnos, aunque no les deje nada. Lo siento, pero conozco algunos. Para efectos de lo que estamos hablando, el problema no es que la actividad sea difícil o no, el problema es que sea vacía. A ver, no digo que todo lo difícil produzca aprendizaje, solo que Robert Bjork, psicólogo cognitivo de la UCLA, llamó a algo dificultades deseables. Su hallazgo es un poco raro, pero quiero mencionarlo. Cuando aprender se siente fluido, fácil y satisfactorio, generalmente no está pasando mucho en la memoria a largo plazo. Bueno, a menos que seas un geniecillo y entiendas toda la perfección en segundos, ahí sí, pues felicidades. Lo que dice es, cuando aprender se siente difícil, lento y frustrante, es cuando el cerebro está haciendo el trabajo real. En ese momento donde el cerebro sintió el verdadero terror, es el momento propicio para que sea significativo. A ver, vamos a decirlo así. La dificultad bien diseñada no es sufrimiento. La dificultad bien diseñada es la actividad que te obliga a pensar de verdad. Y lo que eso significa para el aula es devastador. Y no exagero. La dramatización bonita que salió bien en la foto probablemente no enseñó nada que permanezca. Probablemente. El problema difícil que nadie quería hacer y que dejó a varios con cara de confusión, probablemente sí. Probablemente. Si se les condujo correctamente. Jean Piaget lo llamó conflicto cognitivo, el momento donde lo que sabes choca con algo que no encaja y tu cerebro tiene que reorganizarse para resolverlo. Ahí ocurre el aprendizaje, no en la actividad bonita, no en el producto terminado, en el momento que no les gusta a muchos, donde algo no cuadra y tienes que pensar de verdad. Y el buen Pablito Freire ya lo habría dicho desde otra trinchera, la educación bancaria. Esa en la que el maestro deposita contenidos y el alumno los almacena sin procesarlos. No produce conciencia, produce almacenamiento. Y almacenar no es aprender, es acumular. Como todas las fotos que tienes en tu Drive pero que nunca vuelves a ver. O bueno, no sé, mejor date una vuelta por tu Drive y a ver qué te encuentras. En fin, la pedagogía de escaparate es educación bancaria pero con mejor fotografía. Aristóteles tiene un concepto que llamaba causa final. El telos, como dicen los influencers. La pregunta que debería anteceder a cualquier acción. ¿Para qué? Y no como pregunta que uno hace cuando uno quiere hacer algo, sino como propósito. Mejor conocido como el aprendizaje esperado en nuestro hermoso Plan y Programas 2011. PDA en esta nueva escuela mexicana. Y si no entendiste, no te preocupes, ni la SEP se entiende. Una actividad sin telos no es una actividad educativa. Es movimiento, es como hacer esa cara de pensar cuando el maestro te voltea a ver mientras explica algo y tú no sabes ni en qué materia estás. Como cuando sabes bien que no irás a esa reunión y como quiera le preguntas a tus amigos, ¿hasta qué hora van a estar ahí? Puro movimiento. Y hay una diferencia enorme entre moverse y avanzar, ya lo hemos hablado en varios episodios. A ver, una dramatización sí puede ser una herramienta pedagógica poderosa, eso no lo niego, y lo digo antes de que vengan a interrumpirme otra vez. Una maqueta puede ser un ejercicio genuino de comprensión, eso yo lo he vivido. Un proyecto puede ser una experiencia de aprendizaje real, claro, si tienen telos. Y si existe una pregunta que responder, un conflicto cognitivo que resolver, un criterio claro para saber si ocurrió algo.
Pero cuando una actividad existe para llenar el tiempo, para generar evidencia, para que algo ocurra en el encuadre de la cámara, para subirlo a redes, el telos desapareció. Y sin telos, ya te lo decía, ya te lo advertía y ahora te lo sabes, lo que queda es puro escaparate. John Dewey, el pedagogo, decía que no toda experiencia es educativa, y ahí sí está el problema. Es lo que decíamos, creemos que por hacer algo ya aprendimos, que por movernos avanzamos, que por entregar un producto hubo formación, pero no. Y Dewey también tenía otra frase que decía, el futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Pero bueno, ese es otro Dewey. Él era músico, no pedagogo, pero me sirve, porque el futuro sí es hoy. Si hoy estamos llenando el aula de actividades improvisadas, de tareas sin propósito, de evidencias sin aprendizaje, entonces el futuro también va a llegar así, improvisado, bonito por fuera, vacío por dentro. Puro humo, como dicen. Humo con fotos, humo con videos, con dramatización, con cartelitos, humo con cara de producto final. A ver, y no estoy diciendo que el maestro que improvisó sea mala persona o mal maestro, ese del que hablamos al inicio, que se sacó una actividad de la nada porque se le ocurrió. Estoy diciendo que la improvisación solo para generar un producto tiene un costo que no siempre se ve en el momento, pero que se siente después. A ver, bueno, improvisado o no, una actividad sin propósito se siente cuando el alumno llega al siguiente nivel sin los cimientos que debería de tener. Aunque claro, hagas lo que hagas, ningún maestro dirá jamás, este grupo venía muy bien. O sea, siempre vienen mal, siempre vienen bajos, siempre el maestro anterior no les enseñó nada, pero de eso no vamos a hablar porque me voy a empezar a enojar. Decíamos, se siente cuando la actividad que se vio tan productiva no dejó nada que permanezca. Cuando hubo fotos, hubo videos, hubo presentación, hubo cartel, hubo dramatización, hubo aplauso, pero no hubo aprendizaje. Y esa también es pobreza, no económica, cognitiva. La pobreza de haber hecho mucho, pero haber aprendido poco. La pobreza de tener evidencia sin esencia, producto sin proceso. En otro capítulo hablaremos más profundo de eso de los procesos. En fin, la pobreza de escaparate sin formación. Jesús también tenía algo que decir sobre los escaparates. En Mateo 23, 25 al 28 les dice a los fariseos algo que suena perfectamente traducible al aula. Y aclaro, no estamos haciendo un exégesis del texto. No falta quien diga que Jesús no se refería a los maestros. Sabemos que no. Él les decía, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y le sigue. Os parecéis a sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, vacíos por dentro. ¿Hay mejor descripción de la pedagogía de escaparate? ¿Acaso estoy comparando a los maestros con fariseos? No, estoy comparando un sistema con una dinámica que Jesús ya había identificado hace 2000 años, la tendencia humana a priorizar la apariencia sobre la sustancia. Te lo repito, la tendencia humana a priorizar la apariencia sobre la sustancia. Eso no es un defecto exclusivo de los maestros, es un defecto del sistema actual, de la institución que los evalúa, de la cultura que los rodea y de paso un defecto de todos nosotros en distintos momentos de la vida. Hay algo que nadie puede fingir, nadar. Puedes memorizar todas las técnicas, que crawl, pecho, que mariposa, espalda y no sé si hay más. Puedes describir cada movimiento con precisión, incluso puedes sacar 10 en el examen escrito de natación. Pero en el momento que te empujan a la alberca, queda perfectamente claro si aprendiste a nadar o si aprendiste a responder preguntas sobre nadar. El agua no acepta evidencias escritas o en fotografía, y eso es exactamente la prueba de fuego del aprendizaje. No lo que puedes reproducir cuando te lo piden, sino lo que puedes usar cuando nadie te está evaluando. Te repito, no lo que puedes reproducir cuando te lo piden, sino lo que puedes usar cuando nadie te está evaluando. David Perkins, investigador de Harvard, lo llamó conocimiento frágil. Saludos al profe Campos. Ese que el alumno puede reproducir en el examen, pero que no puede usar en ningún otro contexto. Se ve igual que el conocimiento real, pero no lo es. Se ve igual hasta que sale el sol. Porque el conocimiento frágil es esa escultura de hielo, perfecta mientras la miras, completamente desaparecida cuando cambia la temperatura. Nadie construye un museo con esculturas de hielo.
O bueno, creo que sí hay. Pero lo que digo es que la prueba de fuego del aprendizaje no es el examen. Es lo que queda cuando el examen ya pasó, cuando el semestre terminó, cuando la maestra ya no te puede calificar. Ahí, ¿tu aprendizaje sobrevive a la alberca o solo sobrevive el formato del examen? Porque una cosa es saber nadar y otra muy distinta es saber describir cómo se nada. Y bueno, gracias por escuchar. Todo lo que falta por explorar sobre esto te lo estaré contando en el siguiente episodio. No es cierto, eso sería pedagogía de escaparate de mi parte, y además esto no es la cumbre vacía, ese es otro episodio, ya viene esta temporada, es sobre esos profes que llevan semanas prometiendo la clase que les va a volar la cabeza, y la cabeza sigue completamente intacta. Aquí no, lo que falta va ahora. Aquí viene la parte más cruda del episodio. Sonó como que voy a decir algo muy fuerte, pero no tanto. La pedagogía de escaparate no vive solo en las escuelas, vive en nosotros. Y ya después en los siguientes Entre Filtros y Guiones seguiremos la conversación. Por lo pronto me queda decir que vive en el trabajo que entregamos para cumplir sin preguntarnos si sirvió para algo. Y si escuchaste bien, dije entregamos, no que hicimos. Si entendiste, ¿para qué te haces? La pedagogía de escaparate está en la reunión que existió para poder decir que hubo reunión, en la actividad de equipo que nadie quería hacer, pero que generó fotos perfectas para el periódico mural o el boletín, y en la vida espiritual también. Está en la oración que se hace para que los demás vean que oramos, en el versículo que se publica sin habernos preguntado qué significa o qué quería decirnos, si nos está hablando. Está en la asistencia al culto que se mantiene sin que nada de lo que ocurre ahí esté cambiando algo adentro. En el culto que se hace para subir fotos de que hubo culto. Y si se puede con alguien llorando, mejor. También está en ese ministerio que se ejerce para ser visto ejerciéndolo. En el testimonio que se cuenta más por el aplauso que por la honestidad. La alabanza que suena perfecta hacia afuera y está completamente ausente por dentro. En resumen, la actividad religiosa sin transformación. Y ahí le paro porque luego hablaremos de esto con más calma. Jesús dijo en Mateo 6 algo que muchos conocemos pero que pocos dejamos que nos mueva algo. Cuando ores, no seas como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas para ser vistos por los hombres. Los hipócritas no eran malas personas necesariamente, eran personas que habían confundido la actividad religiosa con la transformación interior, que habían aprendido a hacer bien el gesto sin que el gesto les costara nada por dentro, la maqueta de fe, bonita por fuera, pero sin raíces. Y el problema de la maqueta no es que se vea bien, todos procuramos que nuestra maqueta se vea bien, el problema es que cuando llega el viento no tiene nada que la sostenga. Y aquí yo no vengo a señalar a nadie en particular porque me incluyo. Todos en algún momento hemos confundido la actividad con la transformación, el movimiento con el avance y la evidencia con la esencia. Y ojo, esto es importante antes de cerrar. No estoy diciendo que no tomes fotos o que no las subas a redes, sube lo que te dé la gana. Solo estoy diciendo que tengas cuidado de que eso sea el telos. Así que dime, ¿cuántas de tus actividades académicas, laborales, espirituales tienen un telos claro? ¿Cuántas existen para mostrar que algo ocurrió más que para que algo ocurra de verdad? Y por último, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que no se pudiera fotografiar, que no generara evidencia, que no tuviera producto visible, pero que te haya transformado? Porque tal vez eso, lo que no cabe en la foto, es exactamente lo que más necesitas aprender. Gracias por escuchar. Esto fue Sintropía, no sabías que querías saberlo, donde la actividad más importante muchas veces es la que nos sale en la foto. Y antes de irme, si quieres seguir en esto, ve a Sintropía Music, hay algo esperándote ahí, algo que conversa con este capítulo. Y si no te gusta, pues no pasa nada, habrás perdido unos minutos, que es exactamente el tiempo que le das a las cosas que sí te van a transformar. Y recuerda, no todo lo que produce evidencia produce aprendizaje. Pero todo aprendizaje real deja evidencia en ti, aunque no salga en ninguna foto. Y precisamente ahí está algo que todo cristiano debería saber mejor que nadie. La transformación de una vida es la evidencia más poderosa que existe. No el culto que se subió, no el versículo que se compartió, no la foto en el retiro espiritual, sino la vida que cambió. Esa no necesita hashtag, no necesita ningún reel. Esa se nota sola. Y esa sí es evidencia que ningún algoritmo puede falsificar. Nos escuchamos en el siguiente episodio.